Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Damos gracias a Dios por este día y por la iniciativa de los jóvenes para que podamos seguir con el ministerio de la palabra y con la línea que el Señor nos ha dejado y nos está hablando en estos últimos tiempos. Vamos a compartir lo que corresponde en esta semana y lo que hemos leído a lo largo de estos días. El título de la semana 7 de nuestro alimento diario es el ministerio del Espíritu. Y el versículo que corresponde a esta semana está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Y la palabra del Señor dice: Primera Corintios capítulo 15, versículo 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Hermanos, estamos realmente pasando una crisis y es a nivel mundial. Necesitamos ser consecuentes con todo lo que está pasando, pero también necesitamos vivir la vida de la iglesia con más constancia y profundidad en el Señor. Muchas cosas están pasando a nuestro alrededor y lamentablemente los hijos de Dios están siendo arrastrados con todo este andamiaje noticioso. De repente situaciones tristes, noticias de todo lado, que a todo gusto además nos están bombardeando y de repente estamos descuidando la palabra actual del Señor. Por eso esta semana queremos aprovechar, a pesar que estamos en cuarentena en esta ciudad de Ribera Alta, hermanos, necesitamos aprovechar a lo máximo en nuestros hogares la palabra del Señor, orando en la familia, con nuestros niños, pues tenemos una preciosa oportunidad para hacerlo como pocas veces lo hay. Con el trabajo, siempre estamos en el mundo de repente por nuestra comida, por el sustento. Pero a Dios gracias esta oportunidad. No quiero tardar mucho, pero en el poco tiempo que tengo para compartirles, amados, el Señor en esta semana y a lo largo de los meses nos está hablando de una palabra muy preciosa acerca de esto que hemos hallado en esta semana, el Espíritu. Estamos en un ministerio que el Señor nos ha dejado, y es el ministerio del Espíritu, el ministerio de vida. Este Espíritu, hermanos, es algo maravilloso que está en el ser humano. De repente podemos pensar que nosotros existimos o vivimos a causa de este cuerpo, pero en el principio no era así. Cuando Dios creó al hombre, hizo primeramente el muñequito de barro o del polvo de la tierra, pero cuando ya estaba esa figura de hombre hecho del polvo de la tierra, esa figura estaba inerte, no tenía vida. Si usted lee en su Biblia este versículo que acabo de leer, 1 Corintios 15, 45, rápidamente le va a llevar en sus versículos conjuntos ahí en números pequeños al libro de Génesis. Y aquí veo en mi Biblia cuando dice, cuando habla del capítulo 15, versículo 45, abajito hay otro versículo que me lleva a Génesis capítulo 2, versículo 7. Y ahí el Señor dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Miren,
solamente cuando esa figura de ser humano, hecho del polvo de la tierra, solo cuando recibió el aliento de parte de Dios, ese aliento de vida llegó a ser, dice la Biblia, un ser viviente, o en otras traducciones, un alma viviente. En el libro de Job, capítulo, oh Señor Jesús, capítulo 32, versículo 8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Mire, cuando habla de entender, está hablando de la parte del alma del ser humano, del hombre tripartito. Y en Job 33, 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Si usted comprende esta parte, hermano, se dará cuenta de que el ser humano tiene la vida a partir de la existencia del Espíritu dentro del hombre. Usted dirá: yo tengo un cuerpo completo, tengo corazón y sangre en mis venas y por eso existo o por eso vivo. No, hermano. Usted vive porque la esencia de Dios entró en el hombre. Sin esa naturaleza, el ser humano, hermano, es polvo, es nada. Cuando Dios sopló a ese muñequito de barro, se pasó algo muy, muy importante. Estaba el cuerpo, porque el hombre es tripartito. Y en este versículo que leímos en 1 Corintios, está escondido el hombre tripartito, así como en 1 Tesalonicenses 5:23, en Hebreos 4:12. Dice, el primer hombre Adán, cuando fue hecho el primer hombre Adán, fue hecho, dice, a esa parte Adán se refiere al cuerpo. Luego dice, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Cuerpo, alma y espíritu. Lo que decía, hermano, es que cuando Dios ensopló a ese muñeco de barro hecho del polvo de la tierra, cuando se unió este elemento físico de la materia, del polvo, y la esencia y la naturaleza de Dios, una tercera, podemos decir, aspecto, surgió el alma del hombre. Entonces, el hombre llegó a ser, como dice la Biblia, un ser viviente. Y aquí leímos que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Pero miren lo que dice en el capítulo siguiente, Job capítulo 34, versículo 14. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería a ser polvo. Si Dios decide de alguna manera recoger su espíritu, que está en mí, que está en usted y que está en toda la humanidad, si decidiese recoger esa parte de Él que tenemos en nosotros, ese espíritu que nos da vida, porque aliento o soplo, viento, neuma, habla, es la misma traducción que habla del espíritu. Si Él recogiese ese espíritu, somos nada. Entonces aquí nada tiene que ver su inteligencia, su capacidad,
Todo lo demás, hermanos, es nada delante de Dios. Gracias al Señor porque tenemos vida. Y lo que quiero llegar es a esta parte. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 6. Señor Jesús. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 6 y al 9. Voy a tratar de que esto sea más firme. Amén. Señor Jesús, 2 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9, voy a leer la palabra de Dios. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Debemos agradecer a Dios, hermanos, que estamos en esta era, en la era del Espíritu. No es cualquier momento, es un momento glorioso que muchos hijos de Dios, muchos antepasados, hombres de Dios quisieron ver el momento que estamos atravesando. Porque podemos palpar a Dios plenamente con ese Espíritu vivificado que está en nosotros. Versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Señor Jesús, en la semana hablamos también de que este Espíritu nos da aliento, nos da vida, nos da fuerza. El problema es que no lo sabemos utilizar. Es como si tuviésemos una tecnología última, pero no sabemos manejarlo. El problema de la humanidad, hermanos, es que no está el hombre consciente de que tiene algo maravilloso dentro de su ser. Muchos desean ver a Dios, muchos desean experimentar a Dios. El hermano Pedro también decía, Señor, ¿por qué no me muestras lo que mostraste a Pablo? ¿Por qué no me llevas y muestras las inescrutables riquezas tuyas? Y la respuesta que obtuvo inmediatamente fue, tienes el Espíritu, aplica tu Espíritu. Es que este Espíritu, hermano, es una puerta de entrada al tercer cielo. Este Espíritu que Dios nos dio discierne las cosas de Dios y toca el mismo corazón, la mente de Dios. Señor Jesús, lo podemos aplicar por medio de la fe. La fe que también podemos ver en Hebreos capítulo 11. Y dice, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O en otras versiones, es lo que da sustancia a las cosas espirituales, o lo que da sustantibilidad a las cosas divinas que no podemos lograr ver con estos ojos. Por medio de la fe podemos palpar el deseo del corazón de Dios. ¿Por qué están sucediendo tantas cosas? Ahorita muchos no lo sabemos. ¿Por qué mucha gente está muriendo? ¿Por qué hay este sufrimiento en la humanidad?
Tantas cosas usted puede encontrar en YouTube, en las redes sociales, a gusto, lo que usted quiere oír. Muchos dicen, se lo inventó mismo China para hacer una jugada muy estratégica, porque muchas empresas muchas grandes empresas a nivel mundial, tanto norteamericanas, europeas, se han acoplado a las empresas chinas, porque China es una potencia a nivel mundial en la economía. Y con esta situación que ha pasado, todas las empresas chinas han venido abajo. ¿Y qué pasó? Suponiendo que lo que costaba 1.000 bolivianos, llegó a costar 30 bolivianos. Y el presidente chino mismo compró toditas las empresas a precio de gallina muerta, como se dice. Y ahora, cuando pasa todo esto, porque en China ha pasado esta situación grave, se va a levantar con más fuerza que nunca. Otros dicen que esta enfermedad lo fabricó Estados Unidos para destronar a la potencia china, económicamente hablando. Otros dicen que fue una consecuencia de la comida de animales que suelen hacer los chinos. De todo lado hay explicación. No falta quien dice que, y alguna vez lo hemos hablado aquí, de que hay hombres pocos, pero terriblemente ricos, que no entra estos ceros de nuestra cabeza, hiper multimillonarios, que están dentro de estas organizaciones llamadas la Nueva Era, los Illuminati, también los masones. 3 podemos mencionar que tienen sus ramificaciones grandes y cada uno tiene su actividad propia, y que el propósito de estos seres perversos es disminuir la población mundial. Hay planes, proyectos que se han hecho por medio de catástrofes. El ser humano tiene ahora la capacidad de producir terremotos, inundaciones. Si eso no funciona, tenían que bombardearnos con, por ejemplo, a llenar de la situación de los grupos de GLBT, homosexualismo y todo lo demás, porque si mujer con mujer se casan o hombre con hombre no van a producir hijos, entonces va a reducir la población mundial. Si esto no funciona, la última opción, la más triste, sería esta que está pasando: fabricar enfermedades. Podemos decir esto y otras cosas más, pero hermanos, no debemos ser distraídos de la línea que el Señor nos está marcando en estos tiempos, la línea del ministerio del Espíritu y de vida. Todo lo demás puede ser cierto o no, podemos tener pruebas o no, pero debemos concentrarnos en la palabra de Dios. No debemos bajar la guardia y distraernos en otras informaciones que no producen vida. Que el Señor nos dé la sabiduría y la gracia para disfrutar a Dios en la familia, en nuestro espíritu. No descuidemos este poco tiempo que Dios nos da. 2 semanas, pueden ser más, de repente se aumenten más, pero seamos obedientes a la palabra de Dios y también sin descuidar a las órdenes de nuestras autoridades. Lo que sí puedo asegurarles es que estamos en los últimos tiempos,
Que el Señor tenga misericordia, hermanos. No podemos bajar la guardia. No podemos distraernos con otras cosas que no convienen, que no producen vida. Señor Jesús, entonces, volviendo ya para terminar, ¿no?, al punto que estamos hablando acerca del Espíritu, porque decía que hay una puerta en nuestro interior que llega hasta el mismo corazón de Dios, y es nuestro espíritu. Y una manera de conectarnos es invocando el nombre del Señor. Y qué coincidencia. De repente no es coincidencia. Porque muchos médicos dicen que si usted tras que se despierta, se levanta y respire profundamente 10 veces. Y en ese trayecto de respirar profundamente empieza a toser o a sentirse mal en sus pulmones, entonces tiene que entrar en cuidado. Prevéngase, posiblemente el virus esté en usted. Pero, ¿por qué no? Eso dicen los médicos, ¿no? ¿Y por qué no podemos ejercitar lo que muchos hermanos nos han indicado? Despertando, nos levantamos, invocamos el nombre del Señor profundamente. Señor Jesús, todas las mañanas. Porque le aseguro, hermano, que esta no es un problema solamente de enfermedad, también es un problema espiritual a nivel mundial. Podemos hablar muchas cosas, ¿sabes? ¿Por qué estas enfermedades precisamente empiezan en China? Un lugar que ha asesinado a muchos cristianos a lo largo de la historia. Es el dolor de Dios que está respondiendo, que es una reacción de Dios al desprecio y al odio que tienen muchos gobernantes a los mismos hijos de Dios. Entonces nosotros vamos a responder de manera eficaz volviéndonos a nuestro espíritu, tempranito, invocando el nombre del Señor. Quiero terminar con este versículo que está en el libro de Éxodos. No quiero cansar a los hermanos y agradezco nuevamente la iniciativa de los jóvenes de proveer esta palabra actual a los hermanos que están en sus casas, que recomendamos siempre, hermanos, de que no salgan de sus casas, cuidémonos. No vamos a despreciar las órdenes de las autoridades, porque nosotros somos hijos de Dios y que somos inmunes a esta enfermedad. No podemos ser irresponsables también en este aspecto. Quiero leer Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y la palabra de Dios dice en este versículo, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Alabado sea el Señor, hermano. Estate seguro que el Señor te ama, te guarda y te cuida. Pero correspondamos. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, dice nuestro Salvador. Jesús es el Señor, hermanos. Que Dios les bendiga a todos y que estemos atentos a las redes sociales que los hermanos de la iglesia en Ribera Alta están enviando, y que podamos seguir disfrutando al Señor en nuestras casas. Jesús es el Señor.